Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos las gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede para compartir su palabra. En esta ocasión queremos hablar sobre la ocasión de la Navidad. La Navidad es una de las festividades culturales más alegres, más bonitas y más globales que tiene la humanidad. La Navidad es un tiempo de armonía, de gozo, es un tiempo de felicidad y esperanza. Esta se caracteriza por su colorido. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo las casas son adornadas con muchos colores, muchas luces. Es una época donde vemos que se respira armonía, paz, generosidad. La gente está más alegre, la gente está contenta, la gente está disfrutando de la época. Y esto es así porque la Navidad se centra en la persona que más influencia ha tenido en la humanidad, que ha sido Cristo Jesús. La persona de mayor influencia en la humanidad ha sido Cristo Jesús. Y por eso la Navidad tiene esa característica. Sin embargo, aunque en la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo, de Jesús, cuando uno observa las decoraciones, los adornos navideños, lo menos que se promueve y se celebra es la figura de Jesús. Es muy triste visitar las casas de algunos cristianos y ver que los adornos y decoraciones navideños no tienen ningún vínculo con el nacimiento de Cristo. Encontramos en esos hogares a Santa Claus, encontramos un muñeco de nieve, encontramos a duendes de Navidad, encontramos un bastón navideño, encontramos un árbol de Navidad, luces, pero no encontramos nada que haga referencia a Cristo. Esto es lamentable, hermanos, porque es notable el esfuerzo que se hace en esta era secular de no relacionar el nacimiento de Cristo, de no relacionar la Navidad con la historia bíblica del nacimiento de Cristo. Hay un esfuerzo secular de no relacionar la Navidad con la historia bíblica del nacimiento de Cristo. Si algo debiera caracterizar quizás a los cristianos en cuanto a su decoración en esta época de Navidad, debe ser que haya un nacimiento donde la familia pueda recrear las enseñanzas bíblicas, donde se pueda ver a Cristo estando en esta posada, donde se pueda ver a María, donde se pueda ver a José, donde se pueda ver estos magos que vinieron de Oriente y trajeron regalos, donde se pueda apreciar eso. Pero lamentablemente el mundo trata de desvincular a Cristo de la Navidad. Ahora, ¿qué tenemos que ver en cuanto a la Navidad? ¿Para qué debe ser la Navidad? La Navidad debe ser la ocasión, ¿pero para qué? Primero, la Navidad, ocasión para celebrar la encarnación de Cristo. Vamos a leer Lucas capítulo 1 y vamos a leer versículos 30 al 34. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 34. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Navidad debe llevarnos a recordar que Dios se hizo hombre, que Dios se humanó para redimir a la humanidad. La Navidad debe llevarnos a reflexionar acerca de que Dios tuvo que venir en forma de un hombre para poder salvar a la humanidad. Si nosotros notamos en el texto que acabamos de leer, hay muchos títulos y nombres que se refieren a Cristo. El versículo 31 nos dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Versículo 32, se le llama Hijo del Altísimo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esto señala que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento divino. Venía del cielo. No era un nacimiento de los hombres, no era cualquier nacimiento. No era un nacimiento cualquiera. Era un gran nacimiento porque el mismo Dios había venido para hacerse un niño, un hombre, y morir por la humanidad. Versículo 35 se indica que Cristo sería llamado Hijo de Dios. Versículo 35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos estos tres títulos, nombres para Jesús, para Cristo. Vemos Jesús, vemos Hijo del Altísimo y vemos Hijo de Dios. Este título de Hijo de Dios generó malestar en los líderes religiosos de la época, ya que no aceptaban que Jesús, el hijo de una mujer llamada María y de un carpintero llamado José, fuera también el Hijo de Dios. Ellos no concebían que Cristo fuera el Hijo de Dios, que equivalía a decir que era el propio Dios. Mire lo que nos dice Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan 5, 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los líderes religiosos no aceptaban que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios. La Navidad debe hacernos recordar que Cristo se encarnó para ser el mediador entre Dios y los hombres. Mire lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué Cristo puede ser el mediador entre Dios y los hombres? Porque se hizo hombre. Él es a la vez 100% Dios y 100% hombre. Él puede relacionar al hombre con Dios. Él puede acercar a Dios al hombre porque tiene esa doble condición. Tiene en su naturaleza esas dos características. Es Dios y a la vez también es hombre. Y esto nos demuestra que la Navidad es el tiempo para yo reflexionar acerca de que Dios se hizo un ser humano, se hizo un hombre, pensando en mí para redimirme, para ser el mediador entre Dios Padre y nosotros como seres humanos. Él es el sumo pontífice, Él es el sumo sacerdote que nos acerca a Dios. Cristo es el puente que nos conecta a Dios. Es a través de Él que nosotros tenemos entrada al Padre. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie
viene al Padre si no es por mí. Él es el acceso que tenemos hacia el Padre. Es por medio de la encarnación de Cristo que el reino de los cielos se ha hecho cercano a los hombres. Es a través de la encarnación de Cristo. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué fue posible acercar el reino de los cielos a los hombres? Porque Dios se encarnó, Dios vino como un niño, nació en este planeta para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. La encarnación de Cristo debe llevarnos a recordar el gran amor de Dios. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios cuando amó al mundo? Dio a su Hijo unigénito. Dio a Cristo. ¿Y cómo dio a Cristo? Naciendo en un pesebre. Y llegando el Espíritu Santo sobre María para que ésta concibiera por mano del poder del Altísimo. Y de esta manera Cristo pudiera estar aquí en la tierra, pudiera vivir con los hombres dándoles ejemplo, pudiera enseñarle y predicarle acerca de la justicia y el reino de Dios. La encarnación de Cristo tiene un propósito, y ese propósito es llevarnos a una relación con Jesús. Nosotros podemos acercarnos a Cristo, la humanidad puede acercarse a Cristo. De hecho, las personas que convivieron con Cristo pudieron disfrutar y ver que Dios caminó entre ellos, que Dios hizo milagros entre ellos, que Dios sanó entre ellos, que Dios estuvo entre ellos. Muchos creyeron en Él, pero otros dudaron. Y la invitación es a que, amado hermano, nosotros podamos en estas Navidades seguir creyendo en Cristo, seguir celebrando que Dios por amor se hizo un niño para dar esperanza de vida eterna. Dicha encarnación reta al hombre a considerar su posición con respecto a Jesús. Si toda la humanidad está celebrando la Navidad, eso debe retar a los seres humanos a reflexionar con relación a su posición acerca de Jesús. ¿Es realmente esta época la celebración del nacimiento de Jesús? ¿Pero por qué estamos celebrando este nacimiento? ¿Qué de especial tiene este nacimiento? ¿Qué de especial tiene que nosotros estemos hablando de un niño que nació en una aldea de Belén, que nació en una posada en Belén, que nació en un lugar donde no estaba con las mejores condiciones? ¿Por qué celebramos la Navidad? Eso debe llevar al hombre a reflexionar acerca de la encarnación de Cristo, a reflexionar que ese Jesús es Dios, que ese Jesús vino a salvar a los pecadores, que ese Jesús se encarnó para ser el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, amados hermanos, la Navidad, ocasión para celebrar la encarnación de Cristo, para celebrar que Él se hizo un ser humano para ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero, en segundo lugar, la Navidad debe ser ocasión para celebrar la vida de Cristo. Cuando vemos a las personas tan entusiasmadas en Navidad, muchas veces vemos que ese ánimo y ese entusiasmo no procede de su admiración por Cristo. Ese ánimo procede de
que hay un ambiente festivo, ese ánimo procede y ese entusiasmo de que las personas tienen un dinero extra que pueden gastar, van a celebrar en familia, van a compartir, van a salir, van a visitar, y su entusiasmo viene por eso, pero no vienen por celebrar la vida más grande que ha tenido la humanidad, que ha sido la vida de Cristo Jesús. La vida de Jesús ha sido admirada tanto por sus seguidores como por sus propios enemigos. No ha habido, amado hermano y amigo, en toda la historia humana una vida de mayor influencia que la vida de Jesús. No la ha habido. Cristo es quien divide la historia de toda la humanidad. Por eso las personas dicen antes de Cristo y después de Cristo. Aunque muchos eruditos han querido cambiar eso y han comenzado a decir antes de la era común y después de la era común. Pero realmente lo más acertado es tomar a Cristo como la figura central de la historia, que divide la historia. No ha habido en toda la historia humana una vida de mayor influencia que la vida de Jesús. Su vida moral, su sabiduría, sus enseñanzas, su vida espiritual, su ejemplo, es un legado incuestionable. Ningún historiador puede cuestionar ese legado de Jesús. Ningún historiador puede cuestionar la vida moral de Jesús. De hecho, muchas personas se atreven a cuestionar quizás dichos de Jesús, a cuestionar eventos y circunstancias y ambientes que nos presentan los evangelios. Muchas personas se atreven a decir, a buscar un Jesús histórico, diciendo que el Jesús que nos presenta la Biblia, que es el Jesús de la fe, es un Jesús diferente al Jesús histórico, al Jesús de la historia. Que hay circunstancias, que hay condiciones que muestran a Jesús de una manera normal, como un simple ser humano. Pero Cristo no fue un simple ser humano. Ese ser humano fue al mismo tiempo Dios. Como cristianos debemos aprovechar la Navidad para celebrar e imitar la vida de Cristo. Nos dice la Biblia que la gente se maravillaba al oír a Jesús. Y vemos que Cristo crecía como niño y se hacía grande ante Dios y los hombres. Mira lo que nos dice Juan capítulo 2, versículo 52. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 52. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Nos dice que Cristo crecía, se hacía grande ante los hombres. Vemos que la palabra de Dios nos enseña que Cristo crecía en estatura. Al parecer, el texto no lo tengo a mano, pero nos dice la palabra de Dios que Cristo crecía en estatura, que Cristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y eso demuestra, amados hermanos, que Cristo era una vida impresionante y la gente debe seguir y admirar a Cristo. Dice la Biblia que Nicodemo se acercó a Jesús precisamente para demostrarle a los hombres que él era alguien especial, alguien que había venido para enseñar a los hombres el camino de Dios. Dice Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. ¿Qué estaba viendo Nicodemo en Jesús? Que Dios estaba con él. ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo su vida como rabino, su rectitud y las señales que respaldaban su vida. Él enseñaba con autoridad. Dice la Biblia que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Su vida moral respaldaba su autoridad. Nadie podía acusar a Jesús. De hecho, lo que encontramos en los relatos de los evangelios es que constantemente los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos buscaban la manera de sorprender a Jesús en alguna falta. Pero no había manera de acusar a Jesús porque él era un ejemplo de vida moral. Nosotros debemos imitar en esta Navidad la santidad de Cristo. Cristo, dice la Biblia, fue tentado en todo pero sin pecado. Vivió una vida para agradar al Padre. Nosotros debemos imitar en esta Navidad la dependencia que tenía Cristo hacia el Padre, que Cristo tuvo hacia el Padre. Constantemente Cristo hablaba con su Padre, se sometió a su Padre, a pesar de que era Dios, se sometió a su Padre. Y mientras Él estuvo en esta tierra, Él hizo lo que su Padre le había indicado. Debemos imitar en esta Navidad la compasión y bondad de Cristo. Nosotros encontramos en las Escrituras la compasión con la cual Cristo trataba a los necesitados, a los desfavorecidos, a aquellos que tenían una condición de limitación y de necesidad. Vemos, por ejemplo, cómo Cristo, con esta mujer que es sorprendida en el mismo acto de adulterio, cuando vienen sus acusadores, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que todos, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno. ¿Y saben cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Le preguntó a la mujer, ¿alguno te condenó? Y ella le respondió, ninguno. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué hizo Cristo? Mostró compasión, mostró bondad hacia esta mujer. Y nosotros tenemos que imitar eso en estas Navidades, mostrar compasión hacia las demás personas, aquellas personas desfavorecidas. Debemos imitar en esta Navidad la oración de Cristo. No solamente el contenido de la oración, sino la frecuencia con la cual Cristo oraba. Cristo oraba, tenía una vida de oración constante. Vemos que Él buscaba tiempo para orar. Vemos que Él sacaba tiempo para hablar con Dios. Se apartaba a lugares desiertos para orar. Buscaba el tiempo de mayor silencio para conectarse con Dios. Y si eso era Cristo, que era Dios, si eso era Cristo que tenía todo poder, ¿cuánto más nosotros, simples mortales, pecadores, débiles? ¿Qué tenemos que hacer? Acudir siempre a Dios en oración. Cuando Cristo estaba ya en aquel huerto de Getsemaní, dice la Biblia que Él estaba orando. Y cuando vio a sus discípulos que los motivó a orar, dice, ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y Él tomó esa lección para dejarle ese tiempo, para darle una lección, para decirle que debemos velar y orar porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos que la oración es una de las disciplinas más difíciles de practicar, pero a la vez sabemos que es una de las disciplinas que más bendiciones va a traer a nuestra vida personal, a nuestros matrimonios, a nuestra familia y a nuestra iglesia. Así que tenemos que imitar en esta Navidad la oración de Cristo. Debemos imitar en esta Navidad la predicación de Cristo, que es lo que se llama el querigma. El querigma de Cristo y la predicación de Cristo. Cristo proclamó el reino de Dios. Cristo anunció el reino de Dios. Cristo
trató de que las personas entendieran que solamente a través de Él había acceso al Padre. Que ellos entendieran que la vida para seguir a Cristo era una vida de sacrificio. Por eso les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y debemos predicar a todo ser humano acerca de el arrepentimiento y el perdón de pecados. Para el cristiano, la Navidad debe ser motivo de mucha alegría y gozo, motivo de esperanza al saber que Jesús vivió una vida que glorificó al Padre. Cristo vivió una vida que glorificó al Padre. Mira lo que nos dice Juan capítulo 17, versículo 4. Nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Note que el texto dice, yo te he glorificado en la tierra. Es decir, Cristo como humano, como ese niño que nació, se encarnó, ese niño que creció, ¿sabe qué había hecho? Había glorificado al Padre. Estando en su condición de hombre, estando en su forma de hombre, Cristo dio toda la gloria a su Padre. Su ejemplo y su victoria nos pueden ayudar a nosotros a glorificar a nuestro Dios también. Es lamentable, hermanos, que en Navidad algunos cristianos se enfrían. Y se enfrían porque se dejan llevar de toda la parafernalia mundana que rodea la Navidad. Se dejan llevar de todas las costumbres mundanas que rodean la Navidad. Se dejan llevar de todos los atractivos mundanos que rodean la Navidad. Se dejan llevar de todo ese conjunto de actividades que sabemos que no agradan a Dios y se dejan llevar de todo eso y se enfrían. Y muchas veces en el tiempo de la Navidad, que es el tiempo que nos recuerda el nacimiento de Cristo, muchos cristianos entonces se apartan de Cristo. Hermanos, en las celebraciones navideñas, lo que menos se celebra es la vida de Jesús. No es la vida de Jesús que se celebra en esas fiestas navideñas. Se celebra la alegría, se le da culto al gozo, se le da culto a la prosperidad, a la felicidad, pero no se le da culto al objeto de la Navidad, que es Cristo Jesús. No se le da culto al motivo de la Navidad, que es Cristo Jesús. Muchas de estas fiestas y celebraciones, paradójicamente, degeneran en pleitos, en insultos y hasta en muertes. ¿Por qué? Porque en esa celebración, en esa fiesta, no se está celebrando la vida de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, la Navidad es ocasión para celebrar la encarnación de Cristo. La Navidad debe ser ocasión para celebrar la vida de Cristo. Pero en tercer lugar, la Navidad debe ser ocasión para celebrar la esperanza en Cristo. Miren lo que nos dice Mateo, capítulo 4, versículos 16 al 23. Mateo 4, 16 y 23 nos dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados,
lunáticos y paralíticos y los sanó. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que Cristo, la Navidad, refleja la esperanza de salvación y la esperanza de una vida mejor. Aquí vemos que el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. ¿Y por qué vio gran luz? Porque vino el Rey, vino Cristo, vino la luz del mundo, que es Jesús, a dar esperanza de vida eterna, a dar esperanza de salvación, a hacer cercano a los hombres el reino de Dios. Pero también vino a mejorar la vida de las personas. Estas personas que tenían carencias, que tenían enfermedades, que tenían dolencias, estas personas que estaban siendo atormentadas por demonios, estas personas que estaban con enfermedades críticas, paralíticos. ¿Sabe a qué vino Cristo? A darle aliento, a darle salud, a darle una vida mejor. Cristo vino a dar esperanza al perdido. Por eso la Biblia dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a dar esperanza. Cristo vino a dar esperanza a los afectados por diversas enfermedades. Cristo vino a dar esperanza a esos familiares angustiados por tener en su hogar, en su familia, a uno endemoniado. Cristo nació para darle esperanza y vida abundante a los que creen en Él. Vida para aquellos que viven vidas destrozadas. Vida para aquellos que viven una vida sin esperanza. Él vino a restaurar las vidas angustiadas y desesperadas por el pecado. Cristo vino a salvar a los matrimonios. Oh, hermano, ¿cuántos matrimonios nosotros sabemos que han seguido adelante, se han mantenido unidos? ¿Sabe por qué? Porque Cristo entró en ese matrimonio, Cristo entró en ese hogar. ¿Cuántas familias han vuelto a una verdadera armonía, a una unidad familiar? Porque Cristo entró en ese hogar. ¿Cuántas personas que estaban padeciendo una enfermedad que los doctores ya le habían diagnosticado que no se podía curar, que era una enfermedad difícil, que quizás se le daban 1 o 2 años? Y cuando Cristo viene a esa persona, ¿sabe qué hace Cristo? Da vida y la da en abundancia. Cristo vino a dar consuelo a los pobres y a los necesitados. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces nos olvidamos de los pobres. Y quizás en estas fiestas navideñas nosotros estemos muy concentrados en nosotros, en nuestras propias vidas, pero no pensamos en el pobre. Y cuando leemos los evangelios, nosotros vemos que Cristo tuvo un ministerio cercano a los pobres. Cristo trató de ayudar a los necesitados, ayudó a los necesitados, se interesó por ellos, tuvo compasión por ellos. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia, hermanos, donde se ve a Cristo dando esperanza. Cuando pensamos en esta mujer con flujo de sangre, que tenía tantos años quizás gastando su dinero, visitando a los médicos, ¿sabe qué? Tocó el borde del manto de Jesús y salió poder de Jesús. Y esa mujer fue sana en ese momento. Cuando vemos a esta mujer que tiene a su hija en situación de enfermedad o atormentada por un demonio, ¿qué hace? Cristo le sana. Cristo obra. ¿Qué hace Cristo con el paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Este paralítico no podía llegar al estanque cuando este ángel venía y topaba el estanque, y aquellos que estaban cerca con diversas enfermedades se lanzaban y eran sanados. Pero este paralítico no podía. Pero Cristo llega a la vida de este paralítico y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Cristo sana en esa hora. Cristo dio esperanza.
Cristo ayudó a las personas. Cristo mostró compasión al necesitado. Cristo, amados hermanos, es nuestra esperanza, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1:27 nos muestra que Cristo es nuestra esperanza. Dice la palabra del Señor: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aunque muchas veces tomamos la ocasión de la Navidad para nuestro disfrute personal, para compartir en familia, debemos también pensar que la Navidad tiene como centro a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Ojalá que usted pueda reflexionar acerca de Cristo en esta Navidad, que esta Navidad sea una Navidad diferente para usted, que usted pueda decir: yo voy a cambiar mi mentalidad, yo quiero realmente, tengo muchos adornos en mi casa, pero yo quiero que en esta ocasión la persona que sea más céntrica sea Jesús. Yo creo que Jesús brille en esta Navidad, que brille en mi vida interior, en mi vida personal, pero que brille en todo lo que es mi hogar. Que nosotros podamos ser diferentes y que nosotros le podamos enseñar, amados hermanos, al mundo qué es y quién es la verdadera Navidad. Así que Dios les bendiga. Esperamos que su palabra pueda transformar la vida de cada uno de nosotros para que podamos vivir para la gloria de Dios.